presenta wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV, muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a platicar del Partido Revolucionario Institucional, obviamente desde otra óptica, porque bueno, según el todavía presidente Alito Moreno del PRI, del Revolucionario Institucional, bueno, pues él está muy contento, dice que les fue muy bien, aunque pues los números dicen todo lo contrario, porque pues no les fue bien en el número de gubernaturas que perdieron. Y la verdad es de que los números ya en conjunto con esta alianza con el PRD y con Acción Nacional, pues también no es tan favorecedora para este partido. Así que sobre este tema y derivado otros temas, por supuesto, del mismo, vamos a platicar con una excelente amiga que ya tenemos desde hace mucho tiempo, con Nayeli Gutiérrez, la cual también se quiere comer un pollito con el dirigente de este partido político. Nayeli, es un gusto saludarte. Miguel, qué gusto saludarte, siempre entrañable y con toda mi admiración, y gracias por este espacio que nos abres. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias, Nayeli. Y bueno, ya todos sabemos cómo le fue al PRI, cómo le fue a la oposición frente a Morena. Y fíjate que básicamente, digo, ya todo el mundo sabemos cuáles fueron los resultados, pero ahora yo creo que estamos en el tiempo de las lecturas, las interpretaciones, que se dan a los resultados que tuvieron tanto Morena como la oposición. A ver, una primera lectura que me gustaría que nos compartieras tu punto de vista, es de que varias de las gubernaturas que gana el partido Morena es con expriistas, y esto pues obviamente llama poderosamente la atención. No se demerita obviamente y se respeta mucho el triunfo de Morena como tal, pero sí llama la atención que pues fueron con ex militantes del PRI. Así que me gustaría primero que arrancáramos con eso. ¿Cuál es tu postura en este sentido? Miguel, pues mira, efectivamente yo creo que esa situación de que el PRI pierda con expriistas no es la primera vez que se da. Si tú recuerdas, ha habido N cantidad de gobernaturas que han perdido anteriormente por el PRI, que las perdieron con expriistas. ¿Qué era lo que sucedía antes? Antes, la realidad es que no dejaban llegar al que era el candidato que tenía los números a su favor, o a la militancia o a los ciudadanos a su favor, sino decidían a través de la cúpula, porque se repartían las posiciones por sectores, por organizaciones, por expresidentes, en fin, había varios métodos bajo que lo hacían, y dejaban fuera a los verdaderos expriistas por pagar prebendas personales. Eso pasó en muchos de los casos, y en esta elección algunos de los priistas ya tenían un tiempo de haberse ido del PRI. Del PRI, ¿por qué? Porque empezó esta descomposición a partir de que se pierde la presidencia de la República. Tú sabes que desde que estábamos en campaña se tomaron muy malas decisiones. Después de la salida de Fabio Beltrones, porque renunció al perder varias de las gobernaturas, que ahora se ha especulado mucho, y hay una carta que circula ahí en el CEN del PRI, donde se habla que fue a propósito que se le hiciera perder a Manuel Fabio como presidente, porque fue quitarlo del camino en la sucesión presidencial, y eso nos hizo perder 7 gobernaturas. Cuando él renuncia, llega René Juárez por un periodo muy corto, pero René la verdad es que ya no hizo mucho dentro del partido, y nombran al exdirector de la CFE, me fue ahorita el nombre. Ahí viene la debacle del PRI, porque desgraciadamente él ni era priista, ni tenía ningún tipo de experiencia, entonces dilapida al partido. Y después asume la presidencia Claudia Ruiz Massieu, que con Ochoa Reza fue el que llegó y que dilapidó el partido. Y en plena
campaña acaba con él. Bueno, llega Claudia Ruiz Massieu realmente con las manos atadas, desgraciadamente, y es Claudia quien le entrega el partido a Alejandro Moreno. Tú recordarás que había 4 candidatos que aspiraban a la presidencia del PRI, que era Ivonne Ortega, que era Ulises Ruiz, que era el doctor Narro. El doctor Narro decide bajarse de la contienda porque dice que están cargados los dados hacia Alejandro, y habían llegado con Claudia ellos 4, estando Alejandro Moreno, en que no iba a haber restricciones para que pudieran registrarse, que como se ha hecho en los últimos años también las restricciones para que haya más candidatos, en que los sectores y las organizaciones son quienes deben de dar el aval a los candidatos, y estos sectores y organizaciones únicamente le dan el aval al candidato que decide la cúpula. En este caso, lo que ya se había negociado con Alejandro Moreno, que hace unos días también lo escuchamos en Voz de la Bastida, que fue una negociación de Peña Nieto para que llegara Alejandro Moreno. En el momento que se hace el Consejo Político para aprobar la convocatoria, resulta que sí traía esos candados. Sorprendieron a los aspirantes, a los 3 aspirantes, a Narro, a Ivonne y a Ulises Ruiz, cuando se lee la convocatoria, porque sí traía los candados. Entonces ahí Claudia incumple su palabra y le entrega el partido a Alejandro Moreno en una elección que todos sabemos que no, que estuvo amañada, que no fue una elección real, aunque él habla de casi 2 millones. Ahorita en el padrón del PRI ni siquiera llegamos a esa cantidad. Entonces una mentira a partir de la que llega Alejandro, y Alejandro llega con intereses muy precisos: acabar con el PRI. O sea, Alejandro sí tiene una negociación con el gobierno, ¿no? Y sabemos que a pesar de que tienen tantas pruebas y a pesar de todo lo que ha salido a la luz que implica delitos graves, Alejandro sigue gozando de impunidad. Y el no irse del partido, la única manera en que se entiende es porque quiere acabar lo poco que queda. O sea, cuando él llega tenía el PRI 12 gobernaturas. Durante su dirigencia son 21 gobernaturas las que se juegan en el país, y solamente ha ganado una gobernatura que la gana precisamente con un priista, con la alianza. Pero si tú revisas los números, el PRI ha perdido 12 gubernaturas, dentro de ellas Hidalgo, que era uno de los bastiones priistas, y ha perdido diputaciones locales, y ha perdido presidencias municipales, perdió diputados federales. O sea, lo que tenemos ahora no es representativo de lo que el partido ha tenido, y por eso es que no han podido hacer nada en la Cámara. Y si tú me hablas de la alianza, de esta información que ellos comentan de que ganaron la elección, bueno, es una verdadera atrocidad, o es no quererse dar cuenta o querer engañar a la población pensando que somos tontos. Exacto. Porque si tú tienes 6 gobernaturas como oposición, ¿no? Porque las 6 gobernaturas eran de la oposición, el PAN tenía 4 y el PRI tenía 2, y si pierdes 4, pues evidentemente es una derrota. Sí, claro. Y el que gana es Morena, que ha avanzado y actualmente va a tener ya 21 gobernaturas. Y a quienes sabemos un poquitito más de política, entendemos que cuando tienes un gobernador, tienes movilidad, tienes recursos, tienes el aparato del Estado para apoyar a tu partido. Y eso lo que hace es ganar elecciones. Eso se traduce en ganar elecciones, que fue lo que muchos años hizo el PRI. Y el PRI ahora, sin gobernadores, pues es un partido que no tiene para dónde ir. No hay comités estatales, la mayoría se encuentran cerrados. También en este proceso que debió haber habido de renovación al interior del PRI, en los estados pasó lo mismo que en el nacional. Alito impuso un presidente en contra de la militancia, y a los que puso desgraciadamente tampoco eran los mejores perfiles, eran ya liderazgos muy desgastados que no tienen ya la forma de crecer y de tener el apoyo de la militancia y menos de la población. Entonces estamos hablando de un partido esquelético, de un partido en los huesos. Lo he dicho yo, el sepulturero del PRI es Alejandro Moreno, lo dijimos, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas que hace un año, precisamente por estas fechas, estábamos en la primera manifestación que hicimos en el PRI y llevábamos ataúdes? Porque decíamos, pues lo que está haciendo es enterrar al partido. Y desde hace un año hablamos con la cúpula priista y con mucha de la militancia, y fue la militancia la que nos apoyó para tomar el partido, para hacer la manifestación pacífica, y que sabes que de ahí tenemos hasta demandas penales de Alejandro hacia mi persona. He sido perseguida política, he sufrido violencia política de género, he sido expulsada 2 veces del partido, y ha habido hasta amenazas. Y eso lo hicimos porque tenemos la convicción de exigirle a un dirigente que no cumplía con los requisitos mínimos, que es ganar elecciones para permanecer al frente del partido,
Y lo hicimos con mucha antelación. ¿Por qué? Porque avisorábamos que en el 2023 esas 2 gobernaturas que se iban a jugar las íbamos a perder, y también estamos, bueno, y algo que yo también lo dije hace como un par de meses, que íbamos a perder el registro en Quintana Roo. Eso jamás le había pasado al partido, y las elecciones del próximo año tampoco hay un panorama alentador, amigo, porque en el caso de Coahuila, que tiene mucho que ver con la pregunta que me haces, hay un priista que se llama Jerico, se apellida Jerico, que quiere ser candidato. Sin embargo, el gobernador ya también tiene lo que decimos su delfín, que es el actual secretario de Desarrollo Social y que fue presidente municipal de la capital, que también es un priista muy querido, un gran perfil. Pero el tema es que si no hacen un proceso abierto, claro, que de verdad sea auténticamente democrático, sin los dados cargados un candidato, lo que va a suceder es que Jerico se va a ir y probablemente acabe como candidato de la oposición, porque bueno, sí tenemos, Morena sí tiene un aspirante muy fuerte, que es el subsecretario de Seguridad, que ya ha estado en el Estado, dio licencia ahora en el proceso de revocación de mandato para ir a trabajar la estructura, y le ha ido bastante bien. Entonces, ese es un escenario que a un año de que sea la elección, ya se avisora que puede haber un rompimiento en el PRI si no hacemos un proceso democrático. Y el PRI no puede seguir siendo un partido de cúpulas, porque eso funcionaba antes, cuando éramos gobierno. Sí, pero son tiempos diferentes ahora. Así es. Y la ciudadanía también tiene otra concepción de la política. Ahora hay tanta diversidad y la gente ya se dio cuenta que el poder de su voto sí sirve, ¿no? Porque ellos pueden decidir quién sean los gobernadores, el propio presidente de la República. Entonces, si los partidos, están caducando. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que las cúpulas ya no pueden mandar. O sea, no puedes otra vez hacer un cónclave, por ejemplo, en el PRI, de cúpulas para decidir qué va a pasar. Claro. Porque hacia abajo, ninguno de ellos ya no tiene respaldo social. O sea, no han visitado a los priistas, nadie se ha acercado, y te lo digo porque yo sí he recorrido el país con esa finalidad, lo hice el año pasado. Hay un resentimiento espantoso del PRI. Hay una injusticia social, no solo en los ciudadanos, sino también al interior del partido. Porque, a ver, quien aspira a una candidatura lleva 4 décadas esperando una candidatura y jamás le dan la oportunidad. Pero si ves, por ejemplo, al hijo del exgobernador de Campeche, Isa, que lo hicieron diputado federal, plurinominal, sin tener ningún mérito, y ahorita hace un mes se fue del partido. Eso indigna a la militancia, porque la militancia es la que ha ido a tocar puertas, la que se ha mojado, a la que le han chiflado, a la que le han mentado a la mamá, la que ha pegado propaganda, y siempre promueve al candidato que le digan sin decir pío, porque somos demasiado institucionales y a los priistas nos castraron, nos hicieron tan institucionales que ahorita esa institucionalidad nos sobra. Por eso tenemos un dirigente tan denigrante, un dirigente corrupto, que lo único que hace es enlodar la imagen de un partido que fue el partido más importante de México y de América Latina. Por supuesto. Sí. Muy bien, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Gracias. Wow MX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, platicando con Nayeli Gutiérrez acerca de lo que sucedió y lo que puede suceder con el PRI en los próximos años. Y es que ya el 2024 ya todo el mundo habla del 2024. Yo creo que después de esta elección
La verdad es que todo el mundo está viendo hacia adelante qué es lo que va a suceder con cada uno de los partidos políticos. Y mencionabas algo muy interesante de lo que está sucediendo en Coahuila. Uno de los bastiones también muy importantes del PRI, además del que mencionabas del estado de Hidalgo, con gran tradición priista, es el Estado de México. Este fin de semana que acaba de pasar, hubo un evento, llámale con acarreo, llámale como quieras, pero fue digamos que el banderazo que da Morena hacia el 2024 con sus principales figuras, llámale corcholata, llámale como quieras, pero ya hicieron un evento y que por lo menos se lleva las 8 columnas de los principales diarios nacionales y digitales. Y con eso lo estoy mencionando porque, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el PRI? Porque, digo, pues, si le ganan en el Estado de México, adiós, ¿eh? No, definitiva. Mira, quedan 2 bastiones, únicamente tenemos esas 2 gobernaturas. Ajá. Coahuila, que es un bastión, y el Estado de México, que es la joya de la corona, ¿no? El Estado de México siempre ha sido priista, pero además es un PRI que ha sido por años hegemónico, donde hay grupos muy fuertes. ¿Qué veo en el PRI? Que efectivamente el gobernador ya tiene un delfín, que es Alejandra del Moral, que es una mujer que ha trabajado dentro del partido, conoce las tripas del partido y ha hecho un trabajo relevante y me parece que tiene una imagen fresca y puede ser una gran candidata. Por el otro lado, hay otros aspirantes, ¿no? Que también tienen obviamente toda la posibilidad de ser candidatos. Hay por ejemplo, la Lilia, que ella ganó siendo diputada, ¿no? Ganó su diputación de manera uninominal. Está el propio secretario de gobierno, Nemer, que también tiene aspiraciones, que es un político profesional. En fin, tenemos, la verdad es que grandes perfiles, como siempre había antes en el PRI, ¿no? Que tenías grandes candidatos porque había grandes perfiles y personas preparadas. Sí, sí. Sin embargo, veo la mano de Alejandro Moreno en la designación de candidatos. Como sabes, si ya existe la alianza, que parece que sí la va a haber, ¿no? Por lo que se avisora en este momento es que sí la va a haber, porque parece que a Marco Cortés no le importó el desprestigio de Alejandro Moreno y sigue negociando con él. Uh-huh. Y parece que como priistas no hemos hecho lo necesario para que este sujeto se vaya del partido. Si Alejandro Moreno sigue como presidente del partido, se van a perder esas 2 gubernaturas. ¿Por qué? Porque si va en alianza, el PAN tiene que poner un candidato. ¿A quién de los gobernadores le vas a quitar a su candidato? ¿Y quién va a trabajar en favor de ese candidato? En el caso del Estado de México, históricamente el pleito o el tema político siempre ha sido con el PAN. ¿Cómo bajas a toda la estructura del PRI, lo que todavía existe? ¿Cómo uh-huh. les bajas la instrucción de que ahora vamos a ir con el PRI? Y más si les pones un candidato panista, que ahí tenemos al exalcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, sí, que tiene todas las aspiraciones, pero además que también tiene una cercanía importante con Alejandro Moreno, en cualquier momento podría ser el candidato. Entonces, primero es avisorar eso, que una de las candidaturas tiene que ser para la oposición. El otro planteamiento, que es la legislatura electoral, establece que debe ser un hombre y una mujer. Si hay 2, en este caso que son 2 gubernaturas las que se van a jugar electoralmente, o las que va a tener proceso electoral, tiene que ser un hombre y una mujer. Entonces, por eso es que vemos más encaminada a una mujer en el Estado de México y a un hombre en Coahuila, porque hay que cumplir la legislación. Estas dos hipótesis que se tienen que cumplir van a grabar muchísimo las negociaciones, y yo te preguntaría, ¿no? A ti como espectador desde afuera de un partido, ¿a qué gobernador le quitas? ¿A Riquelme o a Del Mazo le quitas a su candidato para poner un candidato del PAN? No, pues ninguno va a querer, obviamente. No hay forma. Pero además, en el caso de Coahuila, yo no veo a nadie del PAN que tenga una fuerza como para ser candidato. Sí lo veo en el Estado de México con Enrique Vargas. Si pones a un Enrique Vargas como candidato de la coalición PRI-PAN, se ve muy difícil que se pueda mantener la gobernatura. Entonces, el escenario no está fácil, ¿eh? Las decisiones que se tomen, y que ya se tardó tanto el PRI como el PAN en tomar decisiones, uh-huh. pero sobre todo en el PRI nos estamos tardando siglos. Yo vi la prensa de que mañana se van a reunir los expresidentes con Alejandro Moreno. O sea, nuevamente una decisión popular. Fíjate el mensaje que estamos enviando. Pues sí. Y casi le están pidiendo, por favor, renuncia. A ver, el tipo no tiene vergüenza, no tiene una capacidad crítica, y además él no va a soltar el hueso que tiene, porque entonces ¿con qué se queda? ¿Sí? Si de ahí es donde vive, ya lo hemos oído, ¿no? Que de ahí es donde saca recursos, de ahí es donde maneja influencias.
por supuesto que no lo va a dejar, pero además, ¿qué hizo él al reducir tanto al PRI? Lo dejó más chiquito que el Verde. Y ya lo vimos en la elección anterior, que puso diputados federales a media familia de Carolina Villano, a parientes de Murat y él, todos sus cuates y sus amigos. Entonces yo por eso digo que el PRI está reducido a 100 personas, porque los mismos que son diputados federales son los del comité del CEN y los estatales. Párale de contar. Ese va a ser el PRI de Alejandro, entonces por supuesto que lo que tiene ahorita y con lo que se va a quedar después de perder las gubernaturas, le va a alcanzar para negociar con sus pocos diputados y para seguir teniendo ahí a sus amigos, a sus incondicionales, que vemos que lo defienden a capa y espada. Entonces, por supuesto que no va a perder ese hueso, porque ya hizo y reformó los órganos del partido a su manera. Nosotros impugnamos desde que modificó el consejo y nadie más nos apoyó, ¿eh? Decían que estábamos locos, pero nosotros dijimos, a ver, si él modifica el consejo y él se vuelve el mandamás para tomar todas las decisiones, pues va a ser su partido, como lo está haciendo ahorita, porque legalmente y al interior del partido todos los órganos están cooptados por él. Entonces, por eso te digo, si él sigue siendo el presidente del PRI para el proceso del 2023, adiós a las gobernaturas que faltan. Híjole, de verdad es una situación muy lamentable por lo que dices. Es un partido o fue un partido de una gran tradición de cuadros. Fíjate que inclusive un meme que leí el día de hoy decía palabras más, palabras menos. Decía que los grandes, los que ganaron la elección pasada de Morena, los formó el PRI desde jóvenes. Decían, ojo con la formación de las nuevas generaciones de cuadros priistas. ¿Qué falló ahí? Bueno, pues se puede hacer un análisis muy profundo, pero la verdad es de que pues hay que agradecerle al PRI. Así tuvo muchos errores, sí tuvo muchos errores, y como todos los partidos políticos. Pero sí, lo que hay que reconocerle es los cuadros que ha formado a lo largo de muchas generaciones. Vamos a la pausa y ahorita regresamos con ese tema. Regresamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Wow MX.tv. Estamos en la tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV, platicando con Nayeli Gutiérrez. Y bueno, estamos platicando de una cantidad impresionante de jóvenes que se han formado a lo largo de muchísimos años en las filas del Revolucionario Institucional. Yo te preguntaría en ese sentido, Nayeli, ¿qué falló? ¿Qué ha fallado? Y lo digo no solamente por el PRI, porque te decía en el anterior bloque, somos humanos y obviamente hay fallas en todos los institutos políticos, en las iglesias, en las familias, en todos lados hay fallas, hay errores. ¿Qué falló en el PRI? Mira, yo creo que sí fue una debacle cuando Peña Nieto llega al gobierno y unos años antes, cuando perdemos la presidencia, porque si tú te das cuenta, quienes llegan a gobernar son tecnócratas, que la mayoría de ellos no eran priistas. Ahí tienes a un Borges, ¿no?, que ahorita está detenido, tienes a un Duarte, ¿no?, que desafortunadamente fueron gobernadores sin principios, que robaron y que ahorita están en procesos, obviamente algunos penales, para responder por sus actos. Eso mermó la imagen y el PRI se tardó en no expulsarlos. El PRI se tardó en no tomar cartas en el asunto
y decir, bueno, pues si le hicieron, que la paguen. O sea, no tenemos los priistas por qué cargar con ese desprestigio. O sea, somos muchos los priistas buenos que no somos corruptos, y desgraciadamente por unos pocos es que tenemos esa mala imagen del PRI. Y yo se lo dije una vez a Peña Nieto en un evento que hubo en Alcázar del Castillo de Chapultepec, cuando me estaba despidiendo de él, le dije, presidente, si tú no metes a la cárcel a alguno de tus funcionarios por el tema corrupción, vas a pasar a la historia como un presidente corrupto. Evidentemente ahí caí de su gracia y nunca más volví a tener comunicación, pero para mí era una necesidad decírselo, y se lo dije un año antes de que acabó, ¿no? Y lo vemos ahora que ha pasado como el presidente de la corrupción, por no haber hecho lo propio y atarle las manos, porque todos robaban. Eso no se puede permitir. Y, por ejemplo, te lo digo en el caso de los priistas, yo creo que hay priistas de mucho abolengo, y la formación era una parte fundamental de los priistas. O sea, tenía una escuela de cuadros maravillosa que se fue transformando hasta acabar en escuela de cuadros. Pero todos los priistas, tú recuerdas, los expresidentes, los exgobernadores, eran hombres preparados y cultos. Era una necesidad. Y eso por lo menos te garantiza que tengan conocimientos básicos para poder gobernar. Y después les daban la formación política. Así es. Digo, podemos hablar de secretarios de Estado. O sea, si nos pusiéramos a mencionar a hombres destacados del PRI que no sean ni corruptos y que tenían toda la capacidad, te puedo encontrar 100 hombres, ¿no?, de priistas destacados bajo esas características. Entonces, para lograr un cargo de elección popular, tú tenías que estar preparado y tenías que pasar por la escuela de cuadros. Ahora, ¿qué hacen con la escuela de cuadros? La utilizan como medio para bajar candidatos, porque si no pasas el examen, que nunca sabes cómo te fue en el examen, simplemente ya no te puedes registrar como candidato. En eso acabó. Todavía con Memo Lozoya, que cuando fue director de la escuela de cuadros, tuvo el mayor número de egresados, pero subió la calidad. La verdad es que llevó, y creo que duró 2 presidentes, estaba con Manlius y después siguió, pero al llegar Alito adiós, lo quitó y acabó con la escuela de cuadros. ¿Por qué? Porque no quieren tener oposición, porque no quieren tener priistas pensantes. Y eso sí es muy lamentable. La política creo que ha bajado su nivel y cada vez vemos cuadros menos distinguidos y con menos preparación, y eso nos lleva a gobiernos mediocres. Sí hay que agradecerle al PRI, a quienes idearon que era necesaria la capacitación y la formación, porque gracias a eso muchos de los candidatos que ahora ganaron por la oposición están bien formados. Tienes ahora candidatos que han estado 35 años en el PRI, otros 14, en fin, sí se formaron en esa escuela que era importante y fundamental. Yo creo que los partidos, todos, hablo en general, todos deben de refundarse y volver a sus bases. Ya no puedes hacerlo, lo reitero, un partido de cúpulas ya no sirve. Las bases las tienes que mantener y tratar bien, porque son las que van a votar, las que te hacen ganar. En el momento que te olvidas de ellas es cuando pierdes, que fue lo que le pasó al PRI. Y ahorita sí he de reconocer que el evento que hizo Morena el sábado te habla de que ellos están avisorando lo que quieren lograr a futuro. Hicieron un evento de unidad, que nunca lo habían hecho y que era fundamental para ellos cohesionar, porque obviamente la sucesión adelantada lo que les había generado era rupturas, muchos grupos, que todo el mundo esté peleando por ver quién es el candidato y a ver con quién se acomodan y con quién van. Y ese jaloneo lastima al presidente, por supuesto, porque todo lo que hagan los aspirantes le afecta al gobierno. Entonces, a mí me parece extraordinario lo que hicieron en el evento de unidad. Dejaron muy claro quiénes son, quienes pueden ser los candidatos, y también me parece que hay una claridad en cada uno de los discursos. Si tú ves el discurso de Sheinbaum, el discurso de Marcelo y el discurso del secretario, Adán Augusto, todos son diferentes y te hablan desde la postura que está, pero me sorprendió, por ejemplo, el caso de Adán Augusto, que dijo, a ver, los tiempos del Señor son perfectos. Sabemos a qué se está refiriendo. Sí, claro. Y lo dijo muy claro, o sea, cuando serán, no antes ni después. Y aquí como decía antes Fidel, ¿no? El que se mueve no sale en la foto. Sale en la foto. Casi fue el mensaje. Entonces, si no van en unidad, también ellos saben que que en tan poco tiempo, en tan pocos años de ser un partido, han entendido cuál es la lógica de un partido. Y este evento lo que hizo fue cohesionar, bajar los ánimos y decir que van con todo para el Estado de México. O sea, esa es la finalidad del siguiente año para Morena, que es ganar el Estado de México porque es la joya de la corona. Sí, por supuesto, esa sería prácticamente pues llevar a la tumba al revolucionario institucional, desgraciadamente.
Así es. Pues mira, ya está, ¿no? Ya está en los santos óleos. La verdad es que no hay mucho que hacer, pero evidentemente perder algo tan emblemático como un bastión y además por el número de votación que representa el Estado de México, harías de Morena el partido, ya lo es, pero lo harías el más importante y me parecería difícil después del 23 con esos resultados que pudieran perder la presidencia de la República. Se está jugando la presidencia en el siguiente proceso electoral. Ahora queda nada de tiempo, por eso a mí me parece que la oposición es pírrica, porque no están haciendo absolutamente nada. Era para que ahorita ya estuvieran acordados y trabajando por un fin común que es ganar las gubernaturas. No lo están haciendo. Hay esfuerzos de los gobernadores, sí. Tenemos 2 gobernadores muy fuertes y además de prestigio que lo han hecho bien, pero no es suficiente. Vimos a Alejandro Moreno, por ejemplo, en el caso de Hidalgo, se perdió por Alejandro Moreno. Él en contra del gobernador. Acuérdate que el gobernador hasta salió en redes sociales a decirlo. A mí ni siquiera me convocaron al consejo y decidieron candidatos. Entonces tuvo que meter a Carolina Villano por el PAN, que primero, qué aberración, en un estado priista, un bastión priista, y segunda, era una candidata no querida. Se había enemistado con todos. Es más, la elección del año anterior se había perdido los municipios porque Carolina impuso candidatos y perdieron. O sea, si el gobernador le hubiera dicho a 71 municipios, ¿no? En cualquier momento, vuélvanse al PRI, se iban a volver porque eran de él. Y si no fueron por el PRI, fue porque desde el CEN les impusieron. Era el primer mensaje que Alejandro no leyó. Segundo, impone a la candidata en contra de su gobernador. Perdóname, es una aberración. Si es quien te mantiene al partido y quien te ayuda y quien te saca la elección, pues no lo puedes hacer a un lado. O sea, es hasta por sentido práctico y de supervivencia. Pero te digo que Alejandro tiene muy claro que viene a acabar con el PRI. O sea, no le entiendo otra lógica de tanta necesidad. Y entonces los 2 gobernadores pues no tienen garantía ni la palabra, porque Alejandro no tiene palabra. Entonces no hay garantía de que los dejen, que ellos transiten hacia un candidato que pueda ganar. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Wow MX.tv. Ya estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Nayeli Gutiérrez acerca del futuro, si es que tiene el futuro, el revolucionario institucional. Fíjate que en este último bloque, a ver, me gustaría nada más platicar 2 temas por cuestiones de tiempo. ¿Tú qué crees que esté pasando sobre todo con el PAN? Porque si todo mundo lo estamos viendo, o sea, los resultados, los pésimos resultados que han tenido con esta alianza, ¿por qué seguir negociando con Alito? O sea, no lo entiendo, o sea, de verdad no lo entiendo. Digo, puedo entender algo y aún así no lo justifico lo del PRD, porque el PRD está también a punto de desaparecer, pero el PAN no. O sea, el PAN todavía me parece que tiene un poquito de cerebro, su militancia, sus líderes morales, como Diego y como otros más. ¿Qué le está pasando al PAN? O sea, ¿por qué le está siguiendo el juego? No lo entiendo. A lo que pasó en el PRI. O sea, Marco Cortés se impuso él solito, porque si recuerdas en el proceso del PAN, solamente se inscribió él. Había algunos que aspiraban, trató de hacer lo mismo de Alito, de cerrar la posibilidad, y yo creo que en el PAN son menos combativos que nosotros, los priistas, o habemos excepciones de combativos, ¿no? Dentro del PRI. Pero en el PAN no.
en el PAN muchos lo que hicieron fue alejarse de la dirigencia. Entonces Marco Cortés, igual, de manera unilateral, toma decisiones. Es la única manera en que puedas entender que siga con Alito. ¿Por qué? Porque ya tienen una negociación ellos previa, que eso le permite a él seguir transitando y seguir dirigiendo el partido sin mayor preocupación. O sea, lo mismo que estamos exigiendo en el PRI, deberían de estar exigiendo en el PAN. O sea, el PAN también perdió 4 gobernaturas en la elección anterior y perdió 4 en la anterior. O sea, también ha disminuido su presencia de manera considerable. Y acuérdate que el PAN era su oportunidad histórica. ¿Qué ha pasado en América Latina, en los países que tienen una izquierda como la que ahora tenemos? El PAN tendría que estar viviendo su momento histórico y me parece que tampoco entendieron el mensaje que mandó la población, por ejemplo, en la elección del año pasado, en relación a la Ciudad de México. La clase media, que mucho fue incentivada por el movimiento que hizo Frena, aunque no se le reconoce, la clase media salió a manifestar su inconformidad, primero en las calles, en sus coches y como podían, y segundo, en la votación que hubo. Por eso la Ciudad de México, a pesar de haber sido un bastión de Morena, a pesar de que tiene tanta influencia y tantos lo quieren al presidente, aún así perdieron casi la mitad de las alcaldías por ese hartazgo, pero el PAN sigue empecinado, Marco Cortés, en seguir dirigiendo también cenizas y ha desaprovechado a personajes, como lo decías, como el jefe Diego. Tú imagínate al jefe Diego, a una Xochitl Gálvez, a una Lili Telles, que todos como el de Querétaro, como el de Yucatán, que tienen todo a su favor y que están excluidos de la dirigencia nacional de su partido y que seguramente tampoco están de acuerdo en esta alianza. Simplemente no los toman en cuenta. Se está pasando un fenómeno igual y por eso es que se respaldan, o sea, por eso Alito y él, y lo que tú decías, el PRD no cuenta porque el PRD no existe si no fuera en la alianza. Ha perdido el registro en más de 20 estados. O sea, el PRD le están dando oxigenación, ¿no? La alianza, entonces el PRD va a hacer lo que le pida. Pero Marco y Alejandro Morelos ya hicieron una cofradía para seguirse apoyando mutuamente ellos y seguir manejando el partido a sus intereses personales, sin importarles que no estén haciendo bien su chamba de oposición, ¿no? Y que no tengan un compromiso con los mexicanos y con México, porque ya no solamente están quedando mal con sus partidos, están defraudando a los ciudadanos que los veían como una opción viable. Oye, en estos últimos minutos me gustaría saber algo que quiero que sepas que yo soy, no sé si soy el primero o soy de los primeros fans tuyos, pero sigo mucho tus videos y tus publicaciones. Y en una de tus publicaciones decías algo muy interesante. Decías que los verdaderos priistas están fuera del PRI. Y yo te preguntaría, esos priistas que ya no los toman en cuenta, ¿cuál va a ser su futuro? Porque obviamente necesitamos políticos buenos, muy buenos, honestos, que vean por México, como tú, como muchos más, que tenemos el honor también de conocer. ¿Qué van a hacer en los próximos años? Porque es importante y es indudable que estamos viendo cómo se cae el país en pedazos por esta situación y por otras más. ¿Dónde los vamos a ver, Nayeli? Mira, muchos ya se fueron del PRI, ¿no? Hemos visto que el PRI, por ejemplo, ya perdió el 80% de su militancia. Y a otros ya los vemos como candidatos o obviamente representantes populares o gobernadores de otros partidos. Ajá. Con justa razón, ¿eh? O sea, digo, somos animales políticos quienes nos dedicamos a esto y si no encuentras la viabilidad o no te toman en cuenta o te tratan tan mal, pues tienes que tomar otra opción. Habemos otros que somos súper necios como yo, que yo no sé qué sigo haciendo en el PRI, y que sí estamos en una reflexión profunda con el grupo, porque es un grupo bastante amplio que tenemos en todo el país, y hemos estado reflexionando qué hacer. O sea, ya no podemos hacer lo mismo que hicimos hace un año, que fue tomar el partido, y a través de ese mecanismo creímos que este amigo iba a entender y toda su dirigencia se iban a ir, y además esperábamos que más priistas nos apoyaran. Desgraciadamente también nos dimos cuenta que a veces el ADN que nos inculcaron como priistas no lo sacudimos. Por eso te digo que nos dejaron castrados y esperamos siempre la línea del de arriba para ver qué vamos a hacer. O sea, no tenemos ideología propia y muchos otros nos traicionaron. O sea, quienes estaban de inicio con nosotros después empezaron a hablar mal de nosotros y trataron de negociar con Alito y Alito los chamaqueó. Hoy los vemos haciendo manifestaciones afuera del PRI porque Alito no les cumplió, pero hace un año nos vendieron. Entonces, eso también ha lastimado mucho al PRI. Y lo digo, a ver, así como existe la frase de que el país tiene el gobierno que merece,
los priistas tienen el presidente que merece, porque no hemos hecho lo necesario para exigirle que deje el partido, él y todo su comité. Y seguimos viendo la pasividad, y te lo digo porque hablo diario con priistas, los que me buscan y qué vamos a hacer, los muy impetuosos, y hay unos liderazgos maravillosos que seguramente tomaremos decisiones conjuntas, pero hay muchos otros que nada más te hablan para ver qué obtienen de información y van y se la venden al de al lado, que no tienen una convicción real, que esto no es un tema personal, no es un tema contra un dirigente, podría ser Juanito Pérez y sería exactamente Sí, lo claro. mismo. Aquí el tema es la estabilidad del país, porque el país requiere una oposición real. Los equilibrios en el gobierno se logran por las oposiciones. Por eso el PRI logró hegemonía tanto tiempo, porque entendió y tuvo que hacer una reforma electoral y le dio voz a las minorías, y de ahí vienen los plurinominales, y permitió que hasta un presidente de oposición llegara, porque el que llegara a Fox fue negociado con Cedillo. Sí, claro. Entendió el momento histórico que tenía que haber despresurización y que no podía ser un autoritarismo recalcitrante. Eso es lo que necesita este país. La diversidad y el poder tener una oposición sí es responsabilidad de los partidos de oposición, el asumir su función, y también de quienes estamos hacia abajo, de los militantes, es exigir que seamos reconocidos. Y reitero, el PRI no puede seguir un partido de élites. Aplaudo la reunión que va a haber mañana entre los expresidentes del PRI, entre el coordinador de los senadores de Alito, que espero que se dé, que estoy segura que no va a suceder nada, pero sí considero que todos, la cúpula del PRI, debe entender que hacia abajo habemos una militancia que es la que le ha dado el poderío al PRI. Y sin esa militancia ya también se dieron cuenta que no existe, porque pueden tener dinero, porque pueden tener influencias, pero no lo logran sin militancia. Hay que cambiar el partido, hay que hacerlo horizontal y hay que limpiar todos los procesos para que sean democráticos, y hay que tener una oferta política. En este momento el PRI no tiene una oferta política, no tiene una ideología y nadie sabe hacia dónde va. O sea, no hay un camino claro de cómo ser una oposición cuando habría N cantidad de temas para hacerlo. Y lo que tampoco podemos permitir, ni como militantes ni como ciudadanos, que es lo más importante, es políticos corruptos. Ya se nos hizo muy fácil y a diario escuchamos de la corrupción. Por ejemplo, estos audios de Alejandro Moreno, en otro país ya no estuviera y estuviera en la cárcel. O sea, no puede salir con esa desfachatez a decir, es que meditaron. No, a ver, el fondo del asunto es el grado de corrupción y de qué manera, a partir de un estado tan pequeño, imagínate la dimensión, logró hacerse millonario y tener tanta influencia por un tema de corrupción y tráfico de influencias. Eso de verdad a mí se me hace aterrador como ciudadana, el ver que la clase política en este país tiene la desvergüenza de decir, sí robé, pero robé, lo hice bien, porque no, guardé todas las huellas y no hay nadie me puede meter a la cárcel porque lo hice tan bien. Y es que fue espionaje, ¿no? Ándale, sí. Sí. Esa es la justificación. Me espiaron. Puta, pues sí, pero no es lo que te espiaron, es lo que estás diciendo y lo que hiciste, porque aparte hay medios de demostrarlo. Entonces, ahí sí me parece, de verdad, aterrador que como ciudadanos no hagamos esa exigencia de que no podemos tener políticos corruptos, porque eso nos afecta. O sea, la corrupción lo que hace es afectar que las políticas públicas lleguen a donde deben de llegar, que los recursos lleguen a donde deben de llegar, que es al ciudadano. Por eso ahora tenemos tanta pobreza, por eso hay tantos problemas de salud, o sea, la inseguridad, porque todo se va haciendo tan grande, ¿no? Que es como una bola de nieve, que conforme más le rebustamos, le pongamos corrupción, pues más grande se va a hacer y nos va a alcanzar tarde o temprano. Pues sí, pues Nayeli, te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, y si nos lo permites estaremos en comunicación contigo, porque vaya que si este es un tema que hay que irlo revisando, y te digo, queremos saber dónde están esos políticos que no son corruptos, que quieren hacer mucho por México, porque yo sé que hay muchos políticos que pueden hacer mucho por México, pero queremos platicar con ellos, que nos platiquen sus propuestas, y queremos verlos obviamente en el 2024, porque queremos que nos dirijan políticos pues que sean leales a nuestro país, no de esos políticos que nada más se dedican a robar. Así es, Miguel, eso es lo que le hace falta a México, y te aseguro que desde la trinchera donde esté yo es lo que voy a buscar. Te adelanto que vamos a hacer un PRI independiente dentro del PRI, precisamente para arropar a todos los priistas que no se sienten representados con esta dirigencia.
Muy bien, pues muy interesante lo que nos estás platicando. Entonces, ahí estamos en comunicación próximamente. Gracias, Nayeli. Claro que sí, Miguel. Muchas gracias. Saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Wow. MX.tv